Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa tarde de día viernes, 2 de octubre, ya iniciando un nuevo mes de este año 2020. Que el Señor le bendiga, gracias por estar conectados con nosotros en esta clase número 9 de la Escuela Profética, que Dios nos ha dado el privilegio y nos está dando la gracia de su amor para poder compartir un poquitito acerca de este tema, hermanos, poder añadir un poco al conocimiento de cada uno de ustedes, hermanos, que para nosotros es una verdadera oportunidad y una verdadera bendición, y también una enorme responsabilidad que lo que vaya a salir de nuestros labios verdaderamente sea exactamente lo que el Señor quiere escuchar de cada uno, para cada uno de ustedes, en lo que el Señor les está formando. Así que siéntanse bienvenidos, gracias a todos por compartir. Sabemos que hay algunos que pues no participan de nuestras transmisiones habituales virtuales, pero que sí se conectan con nosotros, o sí ven y miran los videos acerca de lo profético. Así que reciban un cordial saludo, ¿verdad?, de esta familia y de este Ministerios de Benecer Alajuela. Está en su casa, siéntese bienvenido y bienvenida. Y como siempre le decimos, hermano y hermana, por favor, si tiene alguna duda, si tiene alguna consulta con respecto a la temática que estamos conversando, e incluso alguna otra cosa que tal vez bíblicamente tenga alguna duda o incertidumbre, estamos para servirle. No duden en escribirnos, que para eso estamos. Amén. Bueno, como ustedes podrán ver, el tema de esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado es falsos profetas. Falsos profetas. El día de, la semana anterior, que estuvimos conversando acerca de las especificaciones proféticas, hermano, yo creo que eso era un asunto informativo, un asunto de conocimiento, hermanos, que es como cuando uno quiere ser doctor, como cuando uno quiere ser arquitecto. Hay cosas que uno debe manejar, hay lenguajes que uno debe usar, hermanos, y que eso que estuvimos conversando es parte del conocimiento general y específico que debemos tener para realizar una buena función en el ministerio profético. Ahora, una de las cosas que también nos va a ayudar para que nosotros podamos, por un lado, no caer en el ser ministrados por ellos, no caer en trampas, en falsos espíritus, en un engaño, es hablar acerca de lo que es falso, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos lo que es falso? Conociendo lo que es verdadero. Entonces hemos tratado durante las 8 clases anteriores de enseñar lo que es verdadero, pero hermanos, hay que pasar por lo falso, y yo sé que en algún otro momento podemos incluso hablar un poco más acerca de lo falso, pero hermanos, por lo menos hoy vamos a dejar algunas pinceladas que habla la palabra acerca de los falsos profetas. Sí hace falta más, pero como el tiempo que nosotros usamos no es mucho, sino que son 40 minutos, para poder compartir con usted una clase que no sea cargada ni empachosa, sino que tal como lo enseña la pedagogía, que el ser humano tiene una capacidad de concentración sin aburrirse y sin distraerse de 40 minutos. Entonces nuestra idea es que usted pueda recibir la clase completita y que usted toda la pueda absorber y que la pueda poner en práctica en su ministerio. Entonces el tema de hoy es falsos profetas. Mateo capítulo 24, verso 11. Mateo capítulo 24, verso 11 dice: y serán levantados. No dice que el Señor levantará, ¿verdad? Y serán levantados muchos falsos profetas, y dice, engañarán a muchos, dice la palabra del Señor. Entonces, preciosos y preciosas del Señor, miren esto. Aquí nada más, entrándole de una vez, más adelante pusimos una pequeña lista basándonos en Ezequiel capítulo 13, más adelante lo vamos a mirar, pero aquí ya de antemano podemos observar algunas de las cosas, o una de las cosas que sucede con el ministerio profético, que es falso, con los falsos profetas. Recuerda, hermanos, que hay profetas, hay pseudo profetas, que son falsos profetas, y hay profetas que son inmaduros, hay profetas que son carnales, y hay profetas que son profetas sin formación. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claros
claro, perdón, que son tipos diferentes, ¿verdad? Que no precisamente porque un profeta o una persona que diga que está en el ministerio profético cometa X o Y error significa que es falso. No precisamente, sino que puede ser que sea un profeta inmaduro, o puede ser que sea un profeta carnal, que puede ser que vayan de la mano, o puede ser que sea un profeta genuino de parte de Dios, solo que no se ha formado. Y apenas con lo poquito que puede y con el don que tiene, el don solo funcionando sin formación, entonces de repente se cometen errores. Y por eso es que es muy importante cuando nosotros compartimos una escuela de este tipo, cuando recibimos una escuela de este tipo. Entonces, mire, serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Entonces, aquí algo que es importante que observemos es que serán levantados, ¿verdad? Ellos no dice que el Señor los levantará. Ven qué interesante, sino que a los falsos profetas los levanta otra cosa, o se levantan ellos mismos, o los levantan los hombres, o los levantan espíritus de parte del reino de las tinieblas, hermanos, que eso es bien importante que nosotros podamos discernir, y que por eso la Biblia nos llama, nos enseña que debemos discernir los espíritus. No importa si viene con carta de recomendación y si tiene X y Y años de pastorear o ministrar, o tiene 80 años de ser profeta, no importa. Digamos, eso se respeta, eso es parte de, pero hay que discernir el espíritu, porque no vaya a ser que lo que haya sucedido es que forma parte de una línea de engaño. Entonces la carta de recomendación, ¿verdad? Viene firmada por otro engaño, ¿verdad? Por otro falso. Los reconocieron falsos y se han movido en medio de ¿qué? De pueblo que no está entendido, que no ha sido formado, que no ha sido capacitado, que no ha sido preparado. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a discernir el espíritu que levanta a una persona como profeta, a como más adelante lo vamos a conversar, a también, hermanos, por ejemplo, no, mejor, ¿saben qué? Ahorita lo vemos, perdone, ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto para no adelantarnos. Entonces, serán levantados, quiere decir que algo los va a levantar, pero no dice el Señor. Amén. Entonces, son falsos. Y tras de eso, hermano, mire, dice que son muchos falsos profetas. No dice que todos los profetas que se levanten van a ser falsos, pero sí dice que van a ser muchos los falsos profetas. Así que por favor, yo le ruego a usted en el amor del Señor que eduque su oído, que se forme, que se capacite, que se prepare en la palabra, hermano, por favor. Yo le invito como pastor, yo le invito a usted como parte de un ministro del cuerpo de Cristo, que por favor usted prepárese. Capacítese, fórmese, lea la palabra. ¿Para qué? Para que usted pueda discernir cuando un profeta es falso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Mateo 24, que sería el apocalipsis de los evangelios, ¿verdad? Habla que en los tiempos del fin vendrán muchos falsos profetas, hermano, y tristemente así lo estamos mirando, que de verdad hay muchos falsos profetas, hermano, y yo los he visto en acción. Y una de las cosas muy interesantes es que a veces los falsos profetas también pegan lo que dicen, pero ahorita les voy a explicar por qué es. Amén. Y entonces, ¿a quiénes van a engañar? A los muchos, a muchos. Entonces, hermanos, de hecho, eso es una enseñanza que es muy importante que aprendamos. La Biblia habla de los muchos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y la gente no comprende, hermano, que ser llamado no es que el Señor me llamó y aplausos y todo el mundo sílveme. No, hermanos, eso es un error. Nosotros tenemos que evolucionar a escogidos, porque imagínese, hermano, que en una selección de fútbol, perdone que hable de fútbol algo vano, pero imagínese en una selección de fútbol, viene y llaman a 50 futbolistas, pero al final solo escogen a 28. ¿De qué sirvió el llamado? Le dieron atol con el dedo, decimos aquí en Costa Rica, le dieron una chupadita de mango nada más. Entonces, ¿de qué sirve ser llamados si no llegamos a ser escogidos? Entonces, los muchos son llamados, pocos los escogidos pocos. Entonces, aquí una de las características de los muchos dice, había muchos a la orilla del camino. Amén. Y entonces aquí hablando de los muchos, por ejemplo, la Biblia habla el amor de muchos, ¿ve? La categoría de los muchos es una categoría espiritual, es un asunto muy interesante de estudiar, y yo le invito a que usted lo pueda estudiar y repasar en su palabra, en su Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que el amor de muchos se va a enfriar, y como el amor de muchos se va a enfriar, va a aparecer en escena este espíritu. ¿Un espíritu de qué? De engaño.
Que eso es muy interesante de ver. ¿Por qué? Porque los falsos profetas, ¿con qué operan? Con un espíritu de engaño. ¿Para engañar a quiénes? A los muchos. Porque ¿dónde están los muchos? Los muchos son llamados. Los muchos están a la orilla del camino. El amor de muchos se enfriará. Muchos apostatarán de la fe, dice la palabra. Entonces, dos cosas importantes con respecto a los falsos profetas es que los levanta cualquier otra cosa menos Dios. Y segundo, van a engañar. Vienen con un espíritu de engaño. Y lo peor es que, de acuerdo a lo que Jesús dijo, es que van a engañar a muchos. Hermano, y yo le invito a usted a que discernamos las cosas hoy. ¿Por qué, precioso y preciosa del Señor? Porque esto nos va a ayudar para saber si somos de los muchos o no. Si somos de los muchos o no. Si somos de los muchos, entonces los falsos profetas nos van a engañar. Y viceversa. Los falsos profetas, si nos están engañando y nosotros aceptamos que nos engañemos a pesar de que sabemos que no está bien, entonces quiere decir que estamos dentro de una categoría de los muchos. O sea, estamos o con el amor enfriándose, o a la orilla del camino, o apostatando de la fe, o, por ejemplo, hermanos, que es un asunto y con mucho respeto, con mucho amor, sin ánimos de ser grosero ni nada, se los digo. Tenemos un asunto de que entre los llamados se echan porras. Ministerio profético, apostólico, internacional, a nivel celestial, ¿cómo se llama? Interdimensional. O sea, ya no saben ni qué ponerle. Vaya, ok. Entonces viene otra persona y tiene el mismo asunto, que se quedó en llamado. Y viene otra persona y también se queda en llamado. Y viene otra persona que también se quedó en llamado. Y entonces resulta que entre todos se echan porras. Y entonces entre todos siente que sí son llamados porque los demás les dicen que sí son, pero en realidad los 5 están mal. ¿Ves? Entonces son ciegos tratando de guiar a ciegos. Amén, preciosos y preciosas del Señor. Entonces, por eso esta palabra es muy importante. Primero, conocer lo que es verdadero. Cuando conocemos lo que es verdadero, entonces podemos identificar lo falso. Y ahora podemos aprender lo falso para que podamos identificarlo todavía con más claridad. Entonces, dos cosas importantes solo en este versículo. Los levantan o se levantan ellos mismos, pero no es Dios el que los levanta, o el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y segundo, engañarán a muchos. Engañan a muchos. Mateo 24:24 dice: porque serán levantados falsos cristos y falsos profetas. Y mire esto qué tremendo, y del por qué todo lo que le estoy tratando de decir y por qué duramos 9 clases antes de poder dar esta clase de lo falso. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas del Señor? Porque mire, los que van a ser los falsos, es que no dice que sí son, o sea, perdón, no dice que es que son algunos que están bien, pero más o menos chuecos. No, dice que son falsos profetas. Entonces, los falsos profetas también van a poder mostrar grandes señales y prodigios. Van a hacer, hermanos, esto que dijo Jesús: falsos profetas mostrarán grandes señales y prodigios, hermanos. Y pues ya lo conversamos nosotros, lo conversé con los hermanos en las transmisiones virtuales que hemos estado teniendo, pero ahora a usted que como le dije, tal vez solo nos acompaña en la escuela profética, quiero decirle esto también a usted, por favor. No debemos seguir a un ministerio porque tenga por señales y milagros. No debemos seguir a un ministerio por señales y milagros. Debemos seguir a Dios y dejarnos ministrar por ministerios, por la palabra. Debemos decir, este sí es, este no es, no por las señales de milagros y prodigios, porque aquí dice que los falsos también pueden hacer grandes señales y grandes milagros, preciosos y preciosas del Señor. Entonces, hermanos, aquí ya llevamos 3 cosas tremendas. Se levantan solos, engañarán a muchos, mostrarán grandes señales y prodigios, y continúa el versículo diciendo, voy a repetir, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar. ¿Cuál es la operación de los falsos profetas? Engañar.
¿Cuál es el asignamiento principal que tiene un falso profeta? Engañar. ¿Cuál es el principal o uno de los principales objetivos o asignamientos que tiene un profeta verdadero? Activar al pueblo. Entonces, un verdadero profeta, Dios lo levanta para que active. Y los falsos profetas son levantados para que engañen. Y miren lo que dice aquí, hermano, y por favor póngame mucha atención, se lo ruego en el nombre del Señor, porque dice que Jesús, es que estamos hablando que Jesús mismo fue el que lo dijo, si fuera posible, el nivel de señales y de prodigios van a ser tan tremendos que van a ser los falsos profetas que van a tratar de engañar aún a los escogidos. En el verso 11 dice que se va a engañar a los muchos y dice que muchos son los llamados. Ahí está. Pero dice que en el verso 24 que en ese punto los falsos profetas van a tener de parte del espíritu que nos levanta de las tinieblas tanto poder que van a hacer señales grandes y prodigios, hermano, y van a ser tan tremendos que aún a los escogidos los van a engañar. ¿Para qué? Para engañarlos. Y hermanos, si nosotros nos vamos a la palabra, el término engañar significa desviar. Engañar es desviar. Engañar es desviar. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, usted tal vez sabe que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice la palabra. Y si viene alguien y le dice, no, hermano, no hay que exagerar con la santidad, está desviando. Entonces, ya que el que está hablando tiene dos opciones. O es falso, o es un ignorante, o las dos cosas. Amén. Entonces, digo ejemplos prácticos, hermanos, porque necesitamos, ¿sabe qué, hermano? Necesitamos despertar lo que decía David, que dijo David y que lo dijo Jesús. El celo por tu casa me consume. Hermano, ya la gente ha perdido mucho celo por la casa de Dios, por la palabra de Dios, por lo espiritual. Ha perdido celo. Ahora, hermano, mire, perdóneme, hermano, pero hasta los cristianos, para saber qué dice, se meten a los jueguitos de Facebook para saber el futuro. Hemos perdido celo por el Señor. A veces, perdón, hermano, es parte de la unción profética, ni modo, ¿verdad? Como decía el hacha está puesta a la raíz, ¿verdad? Decía Juan el Bautista. A veces la unción profética va con un poquitito del hacha puesta a la raíz. Y hermano, a veces nos metemos en la iglesia solo por el nombre. Solo por nombre. O por los conciertos que hay. O porque la persona es X y Y, persona popular. Y no discernimos si es la palabra, cómo está el nivel de palabra. O hermanos, ¿sabe cuál es uno de los peores casos? ¿Sabe cuál es uno de los peores casos? Cuando nosotros no discernimos y estamos en algún lugar solo porque nos dan una posición o porque nos ofrecen ir a un lugar, pasarnos de una iglesia a otra para la posición que nos quieren dar. Por una posición. Usted sabe, hermano. ¿Y cuánta gente está en una iglesia donde no debería estar? Que el Señor ya les dijo que se movieran. Pero se quedan ahí por la posición, porque no quieren perder la posición. Amén. Y como le digo, en el caso cuando gente se va de una iglesia a otra, o tal vez ya, ¿verdad? Dios nos quiere ubicar en algún lado y llegan a algún lugar porque ahí les ofrecieron ponerles y darles tal cosa. Hermanos, quiero explicarle que a eso se le llama el espíritu de Lucero, porque Lucero contrató. Mire, comerció, hizo un comercio, hizo negociaciones para que la gente estuviera con él. Bueno, los seres de los ángeles, ¿verdad? Amén. Entonces continuemos, por favor. Marcos capítulo 13, verso 22. Porque serán levantados falsos cristos y falsos profetas. Repito, este sería un versículo homólogo. Porque serán levantados falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios, a fin de extraviar, si fuera posible, a los escogidos. Entonces en el primero decía que era engañar, ahora en este de Marcos 13:22 dice que es extraviar. ¿Ven? Desviar, extraviar, si fuera posible, a los escogidos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la esencia del espíritu que opera detrás de los falsos profetas? Es a fin de extraviar a la persona. Entonces, mire, hermano, y uno de los extravíos más fuertes que se está dando ahorita es
Yo amo a Dios a mi manera. A mi manera. Hermanos, y a Dios no se puede amar a la manera de uno, porque Dios estableció formas de hacerlo. Y entonces cada quien ame a Dios como quiera. No, yo amo a Dios de la mente para adentro, pero de la boca para afuera no. No, yo amo a Dios en mi corazón, pero mire cómo me he visto, ¿verdad? O mire lo que hago, o mire a dónde voy. O por ejemplo, no, Dios sabe que yo lo amo con todo mi corazón, pero tengo 7 parejas. Sí, pero Dios conoce las intenciones de mi corazón. Ah. Sí, hermanos, me estoy dando a entender, preciosos y preciosas del Señor. Los falsos profetas vienen ¿a qué? A tratar de engañar, a tratar de extraviar, a tratar de desviar aún a los escogidos. ¿Con qué? Con señales y prodigios. Entonces, tras de eso, hermano, quiero que me ponga mucha atención. Tras de eso, como la persona, los muchos se fijan en los milagros y en las señales que hacen X y Y ministerio y se basan en eso para ir, entonces viene un falso profeta y hace señales y milagros y la gente dice, uy, este es el gran poder de Dios. Y resulta que no es así. Amén. Por eso es tan importante que nosotros, repito otra vez, perdonen hermano que lo recalque mucho, pero Dios lo ha puesto muy fuerte en mi corazón decirlo, es no sigamos ministerios por las señales que tienen. Si vamos a estar en un lugar y vamos a seguir o vamos a permitir, nos vamos a dejar pastorear por un hombre, por una mujer de Dios, que sea por el nivel de palabra y por el fruto que da, y no estamos hablando de número de gente de la iglesia, estamos hablando de su carácter, cómo está su familia. ¿Por qué? Porque la calidad del ministerio se ve en cómo está la familia. Amén. En muchos casos, ¿verdad? En muchos casos. Y de eso hay mucho que conversar, hermanos, pero el tiempo no nos alcanza. Estamos preciosos y preciosas del Señor. Entonces, los falsos profetas sí tienen señales, tienen milagros, prodigios. Ellos tienen un poder, hermanos. Y entonces, como no hay discernimiento, sino que la persona se va por poder, por milagros, por lo que hace, entonces van a ser muchos engañados. Muy bien. El perfil de los falsos profetas. El perfil de los falsos profetas. Vamos a leer varios versículos de una vez y después me voy a ir que revisemos la lista que sale de estos versículos. ¿Está bien? Ezequiel capítulo 13, de casualidad, ¿verdad? El número 13, que es número de rebelión. Ezequiel 13:1 dice, entonces vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los profetas. Eso es interesante, hermanos, porque en el final de los tiempos, ¿cuál es una de las cosas que va a suceder? Que va a haber una guerra de profetas, va a haber una batalla de profetas, falsos profetas contra profetas verdaderos, como en los días de Jeremías, como en los días de Isaías, que habían falsos y se levantaban a decir cosas a uno de los reyes y decían que venían cosas buenas, pero Dios enviaba a Isaías, enviaba a Ezequiel, enviaba a Daniel, enviaba a Jeremías y ellos decían, no, esto no es así. Dios dice que nos va a ir peor todavía de como nos está yendo. Entonces va a haber una batalla de profetas y si no, mire, recuerden lo que pasó con el profeta viejo y el profeta joven, que el Señor le dijo al profeta joven, vaya, haga el mandado que le dije, envíe el mensaje y se viene aquí, no pare en ningún lado, no vaya a comer y no vaya a ningún lugar, no se metan, va y viene. Y el profeta joven hizo lo que tenía que hacer, entregó la diligencia de parte del Señor y cuando viene de regreso le salió un profeta viejo y le dijo, el Señor se me apareció hoy y me dijo que te dijera que vinieras a comer conmigo, que ya no, que la palabra que te había dado antes ya no, sino que véngase conmigo. Y el otro, como el profeta era viejo, entonces dijo, no, entonces le voy a hacer caso a este. Y se fue con el profeta viejo. Cuando llegó a la casa del profeta viejo y comió, el Señor le habló y le dijo por medio del profeta, así te dice el Señor. Te dije que no te detuvieras a comer a ningún lado y que no pararas. Así que hoy se corta tu vida, eres cortado. Hermano, dice que cuando se fue, lo mataron. Murió cuando se fue, hermanos. Entonces va a haber una guerra de profetas y ahí, hermano, la formación profética va a tener mucha importancia. ¿Estás escuchando o no estás escuchando la voz de Dios? Si tienes un ministerio profético, y aquí entonces le hablo tal vez un poco más a los que sí tienen el don y el llamamiento profético, hermano, si Dios te habló, tienes que estar completamente seguro, porque de camino te pueden salir profetas ancianos a decirte, no, ahora dice el Señor que ya no, que es por este lado. Y si no tenemos discernimiento, entonces nos van a engañar, hermano. Porque dice que el profeta joven era profeta joven. Pero le salió uno con más espuela y lo engañó. Y después vino la palabra del Señor
para darle la sentencia porque no había obedecido a lo que Dios le había hablado. Amén, hermanos. Y de repente también, ¿cuánta gente estará pasando por eso que Dios le dijo algo y viene y escucharon de un pastor, de una pastora o un profeta que les dijo, no, así dice el Señor, deja de hacer esto y ponte a hacer esto otro? Y resulta que en su corazón ellos lo que querían hacer era lo que estaban haciendo. Pero como vino X y Y, famoso o profeta o con título de profeta, a decirles, entonces, no, ay, el Señor me habló, ahora voy a dejar de hacer esto porque el Señor me habló. Mire, póngame mucha atención, por favor, hermano y hermana. Póngame mucha atención. Aparte de que Dios te hable a ti mismo y a ti misma con la palabra, con su palabra, a ti mismo en intimidad, en su palabra, y a ti mismo en tus momentos de intimidad, o en sueños, o en visiones, a ti. La segunda persona que Dios va a usar más para hablarte, proféticamente hablando, es a tus pastores. No es a tu primo, no son tus papás, no son tus hijos, no son el novio de la novia, del novio, del primo, del tío. No, entiéndeme, hermano, tal vez yo hago comparaciones exageradas, pero es para darme a entender. La voz profética que debes seguir es la voz de tus pastores. Y si dentro de la iglesia hay voces proféticas, entonces que sean voces proféticas que tu pastor y tu pastora, tus autoridades espirituales reconozcan y que digan, este cuando habla es de parte del Señor, esta cuando habla es de parte del Señor. Para que estés bien, para que estés segura y que no caigas en la trampa de falsos profetas que te van a engañar. Amén, hermanos. Y ustedes saben que una de las cosas que más hacen los profetas es sacarle la plata a la gente. Una ofrendita por aquí, una ofrendita por acá. Segundo, les gusta sacarlos de las iglesias para que se vayan a otros lados. Y tercero, engañan a la gente muy feo. Muy feo. Pero no quiero dar ejemplos específicos porque no vaya a ser que hermanos, que tal vez una persona esté viendo y diga, ve, esto lo está diciendo por mí. Y sí es por usted, pero no es por esa intención. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y dile a los que profetizan por su propia inspiración. Escuchen la palabra del Señor. Entonces, perdonen, hermanos, quedó claro. En los últimos tiempos va a haber una guerra de profetas. Una batalla entre los profetas de Dios y los falsos profetas y los profetas niños. Eso va a ser muy tremendo, hermanos. Se va a necesitar señales que sean y que no se puedan imitar. Eso va a ser súper interesante. Y si hay algo que no se puede imitar, ¿saben qué es? La verdadera revelación. La verdadera revelación no se puede imitar. Es que, hermanos, eso es tan interesante. Pero bueno, continuemos, perdón. En verso 3, así dice el Señor Dios. Hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. Verso 5. Ustedes no han subido a las brechas ni han levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Verso 6. Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen, el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. Verso 7. No han visto una visión falsa y han hablado una adivinación mentirosa cuando dicen, el Señor declara, y yo no he hablado. Y verso 8, terminamos esa parte del relato. Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto han hablado falsedad y han visto mentira, por tanto, yo estoy contra ustedes, declara el Señor Dios. ¿Contra quién está? Contra los falsos profetas. Así que el Señor va a llegar un momento en que ya en el cumplimiento de los tiempos también va a agarrar a los falsos profetas y se va a levantar contra ellos. Amén. Y eso va a ser muy interesante. Yo le voy a decir algo que yo percibo, que yo discierno. Yo creo, yo pienso, ¿verdad? Solo una pensadita, un sentir. Solo una pensadita y un sentir. Hermanos y hermanas lindas del Señor. Yo creo que incluso va a haber mucho falso y mucha falsa que literalmente van a morir en una confrontación profética con lo genuino, porque Dios les va a demostrar que Él no está jugando y que Dios está celoso de su pueblo, de su iglesia novia, y que la iglesia novia no puede ser contaminada por falsos profetas. Amén. Entonces, por favor, mire aquí. Hay por lo menos 9 características en esos versículos, ¿verdad? De Ezequiel 13, del 1 al 8. Por lo menos hay 9 características de los falsos profetas. Número 1. Profetizan de su propia inspiración. Número 1, profetizan de su propia inspiración. Número 2, son necios. Número 3, siguen su propio espíritu.
Estoy hablando con base a los 8 versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Preciosos y preciosas del Señor. Número 4, no suben a las brechas. Número 5, no levantan muro. Número 6, ven falsedad y mentira. Número 7, ven por adivinación. Número 8, el Señor no los ha enviado. Y número 9, hablan falsedad. Hermanos, y prácticamente cada uno de esos puntos deberíamos desarrollarlos con muy buen tiempo. Pero como estamos en una escuela un poco express, ¿verdad? Rápida, por lo menos toquémonos un poquitito. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy importante que entendamos. Profetizan de su propia inspiración. Entonces, hermanos, un falso profeta, ¿qué hace? De repente, tal vez viene una hermanita y está pasando un momento muy difícil. La hermanita está pasando un momento muy difícil y como yo tengo buenas intenciones a la hermanita, yo, Señor, háblame, háblame, o de repente yo pienso que soy profeta. No, yo no. La persona piensa que es profeta, pero es un falso profeta. Se levanta a sí mismo y a sí misma. Y entonces como tengo una buena intención para tal persona, o por ejemplo, viene y me cuenta que está teniendo problemas en su matrimonio. Y como tengo buenas intenciones y la persona tiene buenas intenciones y es falso, es falsa, entonces viene y le dice, así dice el Señor, tu matrimonio se va a arreglar. Pero realmente no es el Señor, sino que es de su propia inspiración. Amén. Segundo, un problema bien grande, hermanos, que tienen los falsos profetas, es que son necios. Y usted los agarra y le dice, mire hermano, perdone, pero usted no es profeta. Mire hermano, usted no tiene el llamado profético, usted no tiene los frutos, no está dando. Y el hecho que usted sienta que usted puede decir, así es el Señor, y usted tiembla y hasta que hace así, cuando está profetizando, no, eso no quiere decir que usted es profeta. Y entonces son muy necios, hermano. 3, siguen su propio espíritu. Hermano, a los falsos profetas les agarra por decir, no, yo soy un ministro que no puedo estar en una sola iglesia porque me siento encerrado y Dios me llamó a ser profeta a las naciones y yo no puedo estar en una sola iglesia. Eso se llama seguir su propio espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se aparta busca su propio mal y contra todo consejo se encoleriza. Entonces, cada vez que viene una autoridad, un pastor de la iglesia en la que llegan y se meten y viene y les dicen, mira, esto no es así, entonces lo que hacen es que se molestan, les da cólera, ¿ves? Les da cólera, se enojan. 4, no suben a las brechas y 5, no levantan muro. Estas dos cosas habla de la intercesión. Habla de la intercesión de un verdadero profeta. Los verdaderos profetas suben a las brechas y levantan muros con la oración y en guerra espiritual, con la gracia que Dios les dio, la unción que Dios les dio, el ministerio que Dios les dio, pueden moverse en los ámbitos espirituales de cierta manera y entonces ellos levantan muros y cierran brechas, se paran en las brechas por la gente, ¿verdad? En el mundo espiritual para interceder por ellos. Los falsos profetas, hermano, usted lo pone a orar y no sabe ni qué decir. Tienen muletillas hasta decir basta. Y es más, mire, hermano, bueno, míreme bien, ¿sí me estoy mirando o está saliendo la diapositiva? ¿Sí me veo? Ok. Entonces, mire, hermano, hasta hacen así. Mire, hermano, porque imitan los gestos que a veces los profetas genuinos sí hacen por causa del peso de gloria o de la fuerza con la que sale una profecía. Pero entonces hacen todos los gestos, pero es puro engaño. Como yo lo he contado en la iglesia en algún momento que nos tocó estar en una vigilia y llegó un hermanitico de una denominación que lo tenían por profeta o lo tienen por profeta porque no sé si estará vivo en esa denominación y lo tenían por profeta. Mire, hermano, y el hombre se puso a enseñar sobre intercesión y sobre el gemido y los dolores de parto en el espíritu. Mire, termina ese hombre de enseñar que duró 3 horas enseñando. Que voy a hacer un paréntesis. Mire, un ministro genuino de parte de Dios respeta los tiempos. Es ordenado. No es que dice, ay, estoy sintiendo demasiado, voy a seguir y 4 horas voy a seguir dándole porque me siento. No, no, no. Si está en una iglesia y le invitaron y le dicen, tiene 1 hora, en 1 hora termina. No importa, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque como una autoridad o alguien le dijo, tienes legalmente 1 hora, todo lo que se haga después de esa hora ya es ilegal en el mundo espiritual. Queda anulado, no sirve. Amén. Cierro paréntesis. Entonces el hermanito, después de 3 horas de estarnos durmiendo, viene y se para el hombre y dice, ahora hermano, vamos a activar esta palabra y vamos a interceder. Hermano, y viera lo que se puso a hacer ese hombre. Y se movía y hacía... Hermano, viera qué cosa. Perdón, hermano, yo no me estoy burlando de él. Le estoy diciendo que es falso.
que es falso. No hay lo falso imita, lo falso engaña porque parece que lo que está haciendo es genuino, pero no lo es. ¿En dónde se detecta? En la esencia, en la sustancia, hermano. Mire, y literalmente yo me levanté y me fui. Me salí del lugar donde estaba, hermano, porque lo que había, hermano, de acuerdo a lo que dice el punto 7, lo que estaba operando ahí, porque después de eso llamó a gente y le empezó a decir palabras y era mentira. Yo estaba viendo ahí y el Espíritu Santo, nada, no daba testimonio de nada. Hermano, yo me salí porque el Señor me dijo y me hizo discernir que lo que estaba operando en ese momento era un espíritu de adivinación. Entonces, hermanos, voy a saltar de una vez ahí. Ven falsedad, mentira, y ven por adivinación, hermanos. Y entonces hay gente que dice que tiene un ministerio profético, pero realmente lo que está sucediendo es que no es un don de profecía, no es palabra de ciencia, no es palabra de conocimiento. Lo que está sucediendo es que hay un espíritu de adivinación. Y por eso de repente viene y le dice a la persona, así dice el Señor, estás pasando por esto y esto y esto y esto. Y a su abuela le pasó esto y esto y esto y esto. Y mire, y así dice el Señor. Pero resulta que todo lo que dijeron antes de decir así dice el Señor, sí es verdad. Porque los espíritus de adivinación conocen tu presente y tu pasado. De ahí es donde sacan información los adivinos y por eso la gente se deja apantallar por los adivinos. Pero lo que los adivinos no pueden hacer es dar el futuro, no pueden decirlo, porque no lo conocen. Y de repente viene y le suelta a una persona, por ejemplo, un espíritu de adivinación, viene y le dice, es que vas a tener un accidente. Profeta falso, casi siempre, 99.99 de las veces, va a profetizar caos. Que algo malo va a pasar. Uy, hermano, tuve un sueño donde usted le pasaba un tráiler por encima. ¿Qué le está pasando? No, que el Señor reprenda. Olvídese, nada. ¿Por qué no sueña que me pegué la lotería? No, tampoco, ¿verdad, hermano? Tampoco, estoy molestando, estoy bromeando. Pero, hermano, me voy a entender. La persona que dice que es profeta, pero que es falso profeta o falsa profeta, funciona y fluye no por el espíritu de profecía, sino por un espíritu de adivinación, que se llama, el nombre específico es el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón. Entonces, hermanos, por eso es que pegan. Y la persona no comprende que le están diciendo cosas que son verdad y la persona dice, pero es que lo que me dijo era verdad y dijo que el Señor iba a hacer tal cosa y ahí es donde no es cierto. Y ahí es donde mucha gente le casan el alma, le casan la vida con una falsa profecía y los atan a un destino falso y la persona nunca ve lo que Dios les dijo porque no era verdad. Amén. En estos 3 minutos que nos quedan, ya le quiero explicar. Quisiera hablar que el Señor no nos habla en falsedad, pero desarróllelo usted, estúdielo usted, porque quiero dar este último punto para concluir por lo menos hoy. Pareciera que vamos a tener que hablar la próxima semana de la segunda parte de los falsos profetas. No importa, no hay problema. Ezequiel capítulo 13, verso 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan. ¿Ok? Está hablando de mujeres. Mujeres. ¿Ok? Por su propia inspiración. Profetiza contra ellas, verso 18, y di, así dice el Señor Dios, hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar vidas. Cazarán las vidas de mi pueblo y preservarán sus vidas, dijo el Señor. Amén. Entonces mire lo que hacen las falsas profetas. Número uno, profetizan por su propia inspiración. Y estoy siendo específico con esto porque también le podemos aplicar los otros 9. Pero es que me llama muchísimo la atención cómo Dios las desmantela y les saca a la luz lo que las falsas profetas hacen o las falsas profetizas hacen. ¿Cuál es? Número 2. Cosen cintas mágicas. Entonces, cuando una mujer está profetizando y es profetizando entre comillas porque sería adivinando, y es falso lo que está diciendo, es una falsa, entonces lo que hace es que le pone cintas mágicas en las manos a la persona. Estamos hablando espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? La persona queda atada de manos, tiene una atadura de manos, y entonces la persona ya no puede hacer, que le quedan atadas las obras por causa de que una mujer le dio una profecía bajo un espíritu de adivinación. Y mire, número 3, hacen velos. Entonces, cuando una mujer está profetizando y es una falsa profeta, lo que sucede es que se están soltando velos sobre las cabezas de las personas. Es por eso de ahí es tan importante el principio de que la mujer
se cubra la cabeza de 1 Corintios 11. La mujer debe cubrirse la cabeza, debe poner señal, usar velo como señal de autoridad, de que está bajo autoridad por causa del mundo espiritual. ¿Para qué? Porque si hay una falsa profeta hablando, la mujer con su velito está poniendo una señal de que no la pueden tocar. Y el hombre con discernimiento y reconocimiento de su verdadera autoridad espiritual va a poder percibir aquello y entonces se va a quitar todo velo que le quieran poner. Porque número 4, ¿cuál es el objetivo de las falsas profetas? Cazar vidas. Y no es cazar de casarse de matrimonio, es cazar como animal. Entonces vienen y cazan la vida de esa persona, hermano, y híjole, mire, le suceden estragos a la persona que decidió recibir una profecía que es una adivinación de una falsa profeta. Le cazan el alma. Le vendan, hermanos, las manos con vendas mágicas, le queda inutilizado, no prosperan, los proyectos que tiene no le salen, le ponen velos sobre la cabeza y entonces no puede ver, los sentidos, hermano, le quedan vendados y la persona se le atrofian sus sentidos espirituales y al final con el objetivo de cazarle la vida. Y entonces la persona que la tienen casada es cristiana, pero no avanza, es cristiano, pero no consigue nada, sino que, mire, está siempre en un desierto dando vueltas. Podríamos hablarlo más o menos como que está en un limbo espiritual, está en una laguna espiritual, de ahí no sale. Amén, hermanos, perdone, ya el relojito dijo que pasaron los 40 minutos, así que, bueno, preciosos y preciosas del Señor. Es demasiado importante que nosotros podamos desarrollar este tema, discernir este tema, que podamos, hermanos, ponernos serios con este asunto, hermanos, porque se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, van a tener señales, prodigios, milagros, para así, de ser posible, engañar aún a los escogidos. ¿Cómo los vamos a discernir? ¿Cómo los podemos discernir? A través, número 1, obviamente, de la oración, de la intimidad con el Señor, que nos da, y con el Espíritu Santo, que nos da el discernimiento de espíritus, para discernir los espíritus. Y número 2, la palabra. La palabra. Si usted, el profeta, usted sabe que usted está mal y usted sabe que usted está haciendo cosas que no están bien y un profeta viene y le profetiza de que usted todo le va a salir bien y que qué bonito que es y que qué bonita que es y no le dice, así es el Señor, corrige eso. Porque sí le va a decir, te voy a bendecir, te voy a decir, pero corrige esto. Corrige esto. Lo mismo que le pasó a David. El Señor le dio una promesa, lo iba a usar, su hijo iba a estar en el trono, cosas hermosas que le dijo a David, pero cuando pecó con Betsabé le dijo, ¿qué quieres que pase por causa de tu pecado? Y ahí fue donde David dijo, prefiero caer en las manos de Dios y no de los hombres. Amén. Bueno, entonces, hermanos, esto es muy importante. Terminemos entonces la clase del día de hoy, Jeremías 29:8. A partir de entonces, la próxima clase vamos a hablar acerca de las símiles de los falsos profetas y vamos a hablar con qué los compara la palabra a los falsos profetas. Jeremías capítulo 29, verso 8, la Biblia textual de la 4ª edición dice lo siguiente, para terminar hoy. Así dice Yahweh, o Yahweh o Yahvé, no sé cómo le pronunciará usted, pero es Yahweh. No os persuadan vuestros falsos profetas y adivinos que viven entre vosotros, ni atendáis a los sueños que vosotros mismos soñáis. Hermano, 3 cosas. Entonces, falsos profetas, adivinos van de la mano. ¿Y qué mete de la mano también ahí? Los sueños que sueña la persona por él mismo, por ella misma. Resultado de su almita, resultado de un inconsciente, resultado de un estado emocional, resultado de algo que vimos o escuchamos o algo que sentimos en X y Y momento. Tenemos que tener cuidado porque el Señor dice, no dejen que los persuadan. No dejen que los persuadan. Y la palabra persuadir que aparece ahí, que no lo puse en la presentación, hermanos, disculpen, es Nasha, N-A-S-H-A, que significa, persuadir significa dirigir descarriando. Dirigir descarriando. Nasha es persuadir. Dirigir descarriando. Significa seducir, significa engañar y por último significa echar al olvido. Recuerda que decía que las vendas, los velos eran para cazar las almas, para cazar vidas.
Ok, ¿para qué cazan los falsos profetas y las falsas profetas? ¿Para qué cazan? Y los adivinos, ¿qué es lo que hacen? O los sueños falsos. Lo que hacen es que cazan a una persona y la meten en un estado de esa dimensión de llamado que se llama el olvido. Entonces la persona no se le cumple nada. Como le digo, entra en un estado espiritual terrible porque quedan echado al olvido. Entonces, ¿cuál es la función de estos falsos profetas o adivinos o adivinos? Dirigir descarriando, seducir, porque tras de eso, hermanos, viene y le dice a la gente, ay, el Señor me habló, Señor, tengo una palabra para usted, y como le digo, como hay un espíritu de pitoniza o de pitón en esa persona, las primeras palabras que dicen sí son verdad y la persona se abre y dice, pero esto que me está diciendo es verdad. Ah, sí, pero eso es lo que Satanás quiere. Que la persona diga, sí, sí es verdad. Donde se abre, ¡boom! Ahí es donde le suelta la contaminación espiritual por adivinación. Amén. Entonces, hermanos, por favor, si tiene alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirle. Jamás nuestra intención es molestar a nadie. Si hay iniquidad, hay maldad y hay algo que está torcido, pues sí se va a enojar y se va a molestar. Pero si se enoja y se molesta por esa razón, entonces quiere decir que Dios te está corrigiendo porque te ama. Porque te ama y esa es la razón de ser. Hablamos esta palabra como la hablamos de parte del Señor para usted, para formarle, para equiparle, pero también para que se quite lo que tenga que ser quitado. Les bendecimos, hermanos. Muchas gracias siempre por conectarse con nosotros cada viernes. Los amamos y nos vemos entonces la próxima semana con la segunda parte de los falsos profetas. Bendiciones, hasta luego.